Buenos días amigos, bienvenidos a un vídeo más de Portal de Filosofía. Hoy vamos a hablar de un matiz decisivo en la primera gran obra de Michel Foucault, Folie et de raison, Histoire de la folie à l'âge classique. Locura y sin razón, historia de la locura en la época clásica, título de la tesis doctoral de Michel Foucault que apareció publicada como libro, como ya sabéis, en el año 1961. Quizá muchos ya conocéis o quizá muchos ya la conozcan por su título abreviado, Historia de la locura en la época clásica, pero el título original incluía una palabra de raison, sin razón, que lo cambia todo. ¿Qué significa sin razón? ¿Por qué Foucault considera la sin razón tan importante? ¿Y qué pasó cuando el título original se recortó? Bien, la palabra folie remite a lo que se considera enfermedad mental, es decir, algo que los médicos y la psiquiatría tratan de diagnosticar y tratan de clasificar. La palabra de raison, la palabra sin razón, es más amplia, alude a todo aquello que queda fuera del ámbito de la racionalidad, a otro constitutivo de la razón. Ejemplo, en el Renacimiento la locura aún estaba ligada a una experiencia cultural ambivalente. El loco aparecía como un visionario, como un bufón, como aquel que dice las verdades incómodas. Con el gran internamiento del siglo XVII se empieza a separar la locura de esa de raison, de esa sin razón más vasta. Es decir, el loco se convierte en objeto de encierro, en objeto de vigilancia y más tarde se convertirá también en objeto de saber médico. Lo que le interesa a Michel Foucault no es solo la historia del tratamiento médico de la locura. Su verdadero objetivo es mostrar cómo la razón moderna se construye, cómo la razón moderna se constituye a partir de una exclusión, excluyéndola sin razón. Dicho de otro modo, la racionalidad ilustrada, la ciencia, el humanismo, se presentan como universales y neutros, pero solo pueden afirmarse echando fuera aquello que no encaja, los desórdenes, los excesos y lo que parece incoherente, todo aquello que aparece como incoherente o peligroso. Por eso el proyecto inicial de Michel Foucault era más vasto, era más filosófico que médico. No se trataba tan solo de describir cómo se inventó la psiquiatría, sino de indagar cómo la propia civilización occidental se edificó a partir de un gesto de exclusión, se edificó sobre un gesto de exclusión. En 1964 aparece una edición abreviada de la obra Historia de la locura en la época clásica. Allí, como vemos, el título cambia, ya no se dice Folie de raison, locura y sin razón, sino simplemente Histoire de la folie à l'âge classique, historia de la locura en la época clásica. Este cambio no es solo editorial, también tiene consecuencias interpretativas. Se borra en parte la dimensión crítica y se hace parecer que Foucault escribió únicamente una historia del saber médico sobre la locura. De ahí que años más tarde Jacques Derrida, en su famoso texto Cogito y la historia de la locura, acusara a Foucault de querer hacer hablar a la sinrazón, algo que para Derrida es imposible porque siempre que hablamos lo hacemos desde la razón. Esta polémica marcó parte de la recepción de Foucault en el ámbito filosófico y mostró también cuán delicado era el concepto de sin razón. Bien, la noción de sin razón conecta con lo que Foucault hará más tarde con la arqueología del saber. Hemos hablado del método arqueológico de Foucault, investigar las condiciones de posibilidad de los discursos, incluyendo también aquello que esos discursos excluyen. También anticipa su interés por los dispositivos de poder. Veíamos en uno de los vídeos anteriores la marca, el influjo que ejerce Nietzsche, todo lo que Nietzsche dice acerca del saber y el poder en Foucault. La exclusión de la sinrazón, dirá Foucault, no es neutra, sino que tiene efectos sociales, políticos y culturales. En este sentido, Histoire de la folie à l'âge classique, Historia de la locura, no es simplemente una obra de historia de la psiquiatría, sino el inicio de una crítica a la modernidad como régimen que organiza, que puede ser considerado, que organiza lo que puede ser considerado como razonable y aquello que no puede ser considerado como razonable. Así que la próxima vez que escuchéis hablar
de la historia de la locura, recordad que su título original incluía la palabra de raison, incluía la palabra sin razón, y en esa palabra se condensa la ambición inicial de Foucault, no solo narrar cómo la medicina trató a los locos, sino desvelar cómo la razón misma se constituyó a través, como decíamos antes, de un gesto de exclusión. En el próximo vídeo exploraremos cómo este proyecto se conecta con el París intelectual de los años 50 y con las influencias que marcaron al joven Foucault. Para todos aquellos que estéis interesados en esta nueva obra que estamos comentando, en esta nueva serie de vídeos que hemos introducido en el canal dedicados a esta gran obra, esta primera gran obra de Michel Foucault, recordad que ya hicimos un vídeo situando a Foucault, su obra y su tiempo. Hicimos otro también sobre el París, la Europa de los años 50 y 60, el clima intelectual de los años 50 y 60, un gran laboratorio, un hervidero donde bullían el estructuralismo, el existencialismo, el marxismo y el psicoanálisis, del que emerge con una voz propia Michel Foucault, y que también dedicamos un vídeo a ver cómo se gestó, cómo fue por dentro la gestación de esa gran obra. Si os ha gustado el vídeo, amigos, darle like, activad la campana de notificaciones, y también podéis seguirme aquí en Portal de Filosofía en YouTube. Muchos ya lo sabéis, cada vez somos más, se produce un lento degoteo de suscriptores que, teniendo en cuenta las materias que tratamos y el medio en el que nos movemos, a mí me produce una gran satisfacción. Gracias por estar ahí, gracias por seguir mis vídeos de corazón, y bueno, trataré de hacerlo mejor de cara al futuro. Espero que todos los temas que trato sean de vuestro interés. Lo que trato es de llevar la filosofía, como digo siempre, al cabo de la calle, que forme parte de nuestro ámbito normal de discusión, que aprendamos a pensar, que sepamos qué dijeron los grandes pensadores del siglo XX y de toda la historia de la humanidad, y que ello nos sirva como herramienta crítica de pensamiento. Nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Y todavía sigo unos días más de vacaciones, ya estoy a punto de terminar. Como habéis visto, he intentado mantener dentro de lo posible, ya que uno se relaja siempre un poco en vacaciones, aunque parece que tienes más tiempo, siempre acabas relajándote en cierto modo, y hay días en los que bueno, quizá no está mal, ¿no? No hacer absolutamente nada. Bien, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por todo.